Muy buenas noches tengan todos ustedes. Nos encontramos nuevamente aquí en Salto de Página en el episodio número 2 de este podcast. Yo soy su anfitrión José Ramón Hidalgo, Pilingo 388, y me encuentro nuevamente acompañado de mi compañero y amigo David Esteban, quien estuvo conmigo en la edición pasada en la que hablamos sobre los libros que nos marcaron en algún punto de nuestra vida. En esta ocasión, el tema de la semana va a ser nuestros descubrimientos literarios. Vamos a ahondar y explayarnos un poco más cuando pasemos a la siguiente sección. Así que, por lo pronto, David, cuéntanos, ¿qué has estado haciendo en el mundo de la lectura? Bueno, pues esta semana realmente no he sido muy productivo en general, pero sí he intentado tomar mi libro que estoy leyendo actualmente y avanzar lo más que pueda. Este, También estoy leyendo un libro en electrónico que, ¿Cómo se que llama? como ya te había mencionado, el libro se llama La Guerra de los Dioses, ¿Ya? pero no quiero hablar de, no quiero hablar mucho de él porque realmente me está costando mucho trabajo. Creo que ya te había comentado esa parte de que me estaba costando mucho trabajo. Sí, sí. Pero pues en general esta semana no he leído mucho. He intentado tomar el libro, pero no me siento como muy motivado a leer. ¿Y tú qué tal? Igual puede ser cosa de la pandemia, ¿no? A Sí, veces puede influye ser. mucho y hace que no te den ganas de hacer nada. Yo hay días en los que de plano no quiero hacer nada. Y haz de cuenta, la noche anterior o el día anterior leí bastante o fui muy productivo escribiendo cosas y al día siguiente no quiero hacer nada. Y así me tiro todo el día viendo videos o películas y así. Bueno, en mi caso yo he estado leyendo Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick. No lo he terminado, entonces todavía no voy a hablar de él. Pensaba meterlo en las recomendaciones, sin embargo, creo que no es pertinente hasta que lo haya concluido. Aún así, es un libro que, pues no, yo creo que no necesita presentación para los conocedores de ciencia ficción en general y literatura, que me atrevería a decir, porque es un libro muy popular. Creo que es la novela más popular de Philip K. Dick. Principalmente también por la película Blade Runner de Ridley Scott. Entonces, el libro va muy bien. La verdad es que es un viaje muy, muy interesante y tiene cosas que no se abarcan en la película que enriquecen todavía más el contexto y las temáticas tratadas en el mismo. Entonces, seguramente hable de él después, porque es un libro que me está gustando mucho y lo estoy disfrutando bastante. Creo que eso sería todo lo que he leído. Entonces, para no hacer más larga esta primera sección y pasar de lleno al tema, nada más me queda recordarles que este segundo episodio de Salto de Página surge con la iniciativa nuestra de compartir nuestras pasiones por la lectura y nuestros gustos por la literatura. Entonces, si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario, quiere hacernos alguna recomendación o alguna pregunta o lo que nazca de ustedes, pues adelante. Les hago la atenta invitación para que lo dejen en la sección de los comentarios y creo que sería todo, ¿verdad? No hay nada más que agregar. ¿Algún comentario que quieras hacer? Pues que todo lo que vayan a comentar sea con respeto, siempre el respeto de por medio. Para David. A mí no me molesta que comenten lo que ustedes quieran. Entonces, sin más preámbulos, vámonos al tema de la semana. Y bueno, gente, ya estamos de vuelta con la sección del tema de la semana. En esta ocasión, David y yo batallamos mucho para encontrar y finalmente concluimos con que nos gustaría hablar sobre nuestros descubrimientos literarios. Así es como decidimos llamar este podcast. Con descubrimientos literarios nos referimos a esos libros que bajo X o Y circunstancia tú te encontraste en algún momento de tu vida y no esperabas nada. Es de esos momentos en los que tienes cero expectativas o tienes incluso algún prejuicio atravesado por ahí y de repente lo lees y conectas o hay como que un cambio de perspectiva y te das cuenta de que el libro es muy bueno o tiene algo que tú no te esperabas completamente, algún giro por ahí o el estilo de lector es completamente opuesto a lo que tú pensabas. Y entonces yo escogí dos libros para hablarles al respecto, David escogió uno. Entonces, antes de ahondar en esto, fíjate que se me acaba de ocurrir hacer ahí como que el comentario. Ujú. Yo tenía
ciertas expectativas otra vez retomando Julio Verne, nada más para hacer ahí el comentario y para la gente que también pueda estar interesada en empezar a leerlo. Yo pensaba que Julio Verne era un escritor que trabajaba mucho con la aventura, que efectivamente sí lo hace, pero que tenía una prosa muy sencilla, muy simple, muy fácil de abordar. Y la verdad es que eso también viene por algunas películas que me tocaron ver en mi infancia, principalmente una de Viaje al Centro de la Tierra, en la que es una película animada, entonces está muy simplificada, es muy sencilla, y uno se queda con ese estigma, se queda con esa mentalidad de que, bueno, pues a lo mejor el libro no cambia mucho, es un estilo que está centrado en los niños o en el público infantil o jóvenes, y no, nada más lejos de la realidad. Cuando empecé a leer a Verne, fue un ladrillazo, porque como sucede mucho con los clásicos, Literal un ladrillazo con tu... sí, con la pinche edición gigante que tengo, porque es un estilo al que te tienes que adaptar poco a poco, como la mayoría de los clásicos, porque son libros de época y libros que tienen sus particularidades que pueden hacer que se sienta muy viejo. Entonces, ese sería como que el caso contrario de la expectativa, pero no diría que fue negativa, pero tampoco fue completamente positiva, simplemente fue diferente. Así que, ahora sí, sin más dilación, vamos a pasar al primer libro que les quiero mencionar. Y este se llama El Pacto de la Hoguera. Este libro, no sé qué tan difícil de conseguir sea. La verdad es que yo me huelo que sí. Tal vez no, tal vez en algún fondo de cultura lo puedan encontrar, ¿no? Eh, es posible, O ¿no? en algún educal. Ándale, en una En librería algún de educal. educal, sí, es Sí, posible. yo ahí lo vi. Eh, esta novela fue escrita por Alfredo Núñez Lanz, la editorial es Alacena Bolsillo. Es un autor mexicano, no me acuerdo si es de la Ciudad de México o de dónde más, pero lo interesante de esta novela es que habla sobre la época garredista en Tabasco. Para los que no sean de Tabasco o no conozcan mucha historia o no sepan tanto sobre el tema, O no sepan dónde está Vasco. o no sepan dónde Tabasco, bueno, Tabasco está ubicado al sur del país. Entonces, aquí hubo una particular gobernatura a manos de Tomás Garrido Canaval, que fue una personalidad muy interesante y que hizo muchos cambios en el Estado. Entonces, pues bueno, no quiero ahondar tanto, bueno, no sé si creas que sea conveniente, no sé, vamos a tomarnos el tiempo para hablar, porque es interesante el trasfondo y el contexto que hay detrás del garridismo. Pero primero me gustaría hablar un poquito sobre dónde descubrí el libro. Lo encontré porque pues a final de cuentas es de descubrimientos, ¿no? Este libro lo descubrí gracias a David, de hecho, porque él me hizo mención de la presentación del mismo. Aquí en Tabasco tenemos muchos problemas respecto a la cultura y uno de Demasiados. ellos, ajá, bueno, muchos, entonces uno de ellos vino con la desaparición de la Feria Universitaria del Libro en nuestra ciudad de Villahermosa, Tabasco, su cancelación y bueno, hubo por ahí muchas quejas, la comunidad estaba, alguna parte de la comunidad estaba molesta. Nosotros. Entonces, particularmente nosotros, ¿no? Y otros cuantos más. Y bueno, a raíz de esto hubo una iniciativa que partió tanto del gobierno del estado como de la universidad, aunque creo que fue más del gobierno del estado y la universidad se adjudicó mucho ella misma. En fin, el punto es que tuvimos la restauración de esta feria del libro, ya no era la feria universitaria de la FUL, sino que se convirtió en la Fileli. La Fileli es la La Feria feria... del Libro y la Lectura. Ok, Feria del Libro y la Lectura. ok, ahí está. Entonces, trajeron muchísimos autores a presentar sus libros como de costumbre, y uno de ellos fue Alfredo Núñez Lanz. Alfredo Núñez Lanz tiene mucha familia en el estado. De hecho, su abuela, que fue la que lo inspiró a escribir este libro, El Pacto de la Hoguera, le tocó vivir la época del guerrerismo. Ella especialmente le contó muchas de las anécdotas que pasan en esta novela. ¿De qué se trata el Pacto de la Hoguera para no retrasarme más y que tenga más sentido lo que estoy diciendo? En la novela se nos narra la historia de dos personajes. De hecho, cada capítulo va intercalando entre la historia de uno y otro. Son dos amigos de infancia y exploramos tanto su niñez como su edad adulta,
que crecen en un Tabasco en la época garridista, un periodo histórico en el que el culto religioso estaba prohibido. De hecho, no solamente estaba prohibido, sino que era perseguido y era castigado. Eh, Estamos hablando de que no se permitía ningún tipo de tributo en el sentido de rezos o misas o cosas por el estilo, no se permitía tener ídolos o imágenes religiosas dentro de los hogares, ni se permitía ningún tipo de educación que fuera de corte religioso, particularmente católico. Entonces, en estos años, los años 30 de Tabasco, surge un movimiento que es bueno, no es el movimiento, surge una organización, digamos, paramilitar, una organización del propio gobierno llamada los Camisas Rojas. Los Camisas Rojas no solamente estaba conformado por gente del gobierno, sino también jóvenes que estaban al servicio del garridismo. Estos jóvenes, como su nombre lo indica, portaban un uniforme que consistía en una camisa roja y obviamente su pantalón de vestir, ¿no? Pero la particularidad era la camisa roja que ellos portaban y las libertades que tenían. Por ejemplo, los camisas rojas tenían completa libertad de entrar a las casas de las personas si ellos lo consideraban pertinente y saquear o revisar y echar prácticamente patas para arriba a la casa buscando ídolos religiosos o buscando imágenes o cualquier símbolo de religiosidad que pudieran hallar ahí, y todos eran quemados. Tenían unas hogueras en las que arrojaban todas estas cosas, incluso la misma población cuando ya empezaba a mentalizarse de esta conducta antirreligiosa, y los arrojaban al fuego y brincaban y se alegraban por ello, ¿no? E incluso, pues ya sabes, luego este pensamiento colectivo de que se contagia de la multitud. Ujú. Y fue un periodo muy extraño para el Estado. Entonces los protagonistas, Amador y José, creo que se llama José, hace ya Ah, unos meses que lo leí, sí. Eh, Uno de ellos se convierte, de hecho también la homosexualidad estaba perseguida. La homosexualidad, de hecho, es uno de los temas principales de la novela, el tema del descubrimiento de la sexualidad. Uno de los personajes es homosexual. De hecho, esto no es spoiler, se menciona abiertamente rápidamente en el libro. Y el otro es un camisa roja. Por azares del destino, sus vidas se separan y cada quien agarra su rumbo. Entonces, se te empieza a narrar cómo, digamos que en un acto de amistad y amor, entre comillas, el personaje que es homosexual va a buscar a su amigo porque está enamorado de él. Y lo busca también por diversas razones. No es nada más por eso. Quiere revivir ciertas cosas. Así que, pues la novela es una representación bastante interesante y bastante fiel, hasta cierto punto lo menciona Alfredo, de anécdotas que realmente sucedieron combinadas con ficción. Sí, se mencionan muchos datos interesantes como movidas que hacía el gobierno de Tomás Garrido Canaval, como el hecho de mandar a quitar todas las puertas de las cantinas, porque también estaba prohibido el alcohol estaba incluso también penado, era ilegal, no se permitía, se trataba de erradicar todo esto, y se mandaron a quitar todas las puertas de las cantinas y se quitaron los bancos, se mandaron a hacer que los bancos donde se sienta uno en la taberna fueran minúsculos, fueran pequeños, de manera que cuando alguien se sentara ahí, en palabras del mismo autor, se les viera el culo. Porque dicho de esta forma era una manera humillante de que los alcohólicos se expusieran sentados ahí, porque las puertas estaban abiertas, la gente los veía, cómo estaban ahí, y en ese entonces era una época de, hasta cierto punto, pudor o recato. Entonces, esos detallitos son bastante interesantes porque pasaron. Entonces, son anécdotas que la abuela le transmite a Alfredo y se lo va y lo va convirtiendo en la narrativa de su novela. Este libro lo descubrí ahí, estuve en la presentación de hecho me siento muy feliz de poder decir que tengo una firma y dedicatoria de él. eh, entonces, es un libro muy interesante porque no tanto el descubrimiento literario en sí de la novela, de la historia, sino por cómo las circunstancias
en que se me presentó y cómo gracias a David por esa pequeña mención que me hizo de él, descubrí una novela muy interesante que habla sobre nuestro estado. De hecho, no es tan común, creo yo, igual y peco de ignorante, porque realmente no lo he explorado tanto, pero no es tan común que se escriba sobre Tabasco, sobre nuestro estado, e incluso en una época histórica y hacerlo por medio de la narrativa. Así que es una novela muy interesante, es muy padre, es muy fuerte, la verdad es que tiene algunas escenas o algunas partes bastante duras y difíciles de digerir, entonces podría ahí herir ciertas susceptibilidades porque hay temas de abuso sexual y de maltrato, entonces tomen sus precauciones. La verdad es que la novela es muy buena. Bueno, vamos a decir que es buena, la novela me gusta mucho. No la he analizado en cierta forma como para decir de manera crítica si está excelente o no lo está, pero personalmente es una novela que a mí me gustó mucho y fue un descubrimiento increíble en su momento, la verdad. Y es un libro que le recomiendo a todas las personas que quieran enterarse de una manera muy ligera, no laxa, pero sí ligera en el sentido de abordarla sobre qué pasaba en el Estado en esa época. Es muy interesante. Y ahí lo tienen, el pacto de la hoguera. David, no sé si quieras comentar algo al respecto o quieras pasar directamente a tu libro. Y yo solo quiero decir que te mandé mi representación porque yo no pude ir a la firma. Es cierto. Así que sí, ya ese día me fue imposible porque había ido a ver otro autor y pues ya no tuve tiempo de regresar, se me juntaron los tiempos. Bueno, yo Lástima. del el libro que voy a hablar se llama Reckless, aquí lo tengo. Que Regles Este dijimos que libro significa... que ya se me olvidó a mí también. No me acuerdo qué significa. Este, Ahorita tú sigue, tú sigue. bueno, este libro está escrito por Cornelia Funke. Funk, no sé cómo se pronuncia realmente. Funko. Este, esta autora es alemana. Esta Ya, autora es alemana. El libro fue publicado en 2010. Es parte de una trilogía. para Bueno, variar. ¿de qué Temerario. trata? Es temerario. Temerario. ¿De qué trata Regles? Regles, bueno, seguimos la historia del protagonista que se llama Jacob Regles. Es muy gracioso porque es como un juego de palabras ese título, porque es tanto el apellido del protagonista como su personalidad, porque el protagonista es muy, pues, precisamente temerario, Muy muy osado, temerario. Muy, ajá. muy aventurero. Entonces, ese es un punto que me gustó mucho. ¿Y se apellida Seguimos Rec? la historia de... No, se apellida Reckless, Mm. así, Reckless. Ah, ok, ya. Perdón, ¿cómo se llama? Sí, él Ajá. o el libro. Él. Él se llama Jacob, Jacob Reckless, el Jacob protagonista. Temerario. Ujú. Si lo dices así suena raro. Sí, perdón, continúa. Bueno, como ya lo mencioné, seguimos a Jacob Reckless. Él descubre un espejo mágico en el despacho de su padre. Su padre desapareció cuando él y su hermano eran niños. Entonces nada más quedaron él, su hermano y su mamá que los tuvo que criar solo. Esto no es ninguna spoiler porque de hecho se menciona todo esto en el primer capítulo de la historia. Ya. Eh, Él descubre este espejo mágico en el despacho de su papá y de alguna manera descubre que es mágico y lo cruza y llega a un mundo fantástico. Este mundo le sirve como un tipo de escape a la realidad, que es que su papá los abandonó, o bueno, él piensa que su papá los abandonó porque realmente desapareció sin dejar rastro. Entonces, Jacob a través de los años se va creando una personalidad en el mundo del espejo. Él Como un se alter ego. dedica, No. mm, no así. O sea, él es Jacob Regles, pero se va creando cierta fama porque se dedica como a cazar, cazar tesoros, como a buscar tesoros, Ya. a buscar objetos mágicos donde ninguna persona se arriesgaría a ir y conoce a los altos mandos de este mundo mágico. Entonces, entre sus idas y venidas,
tanto al mundo del espejo como a nuestro mundo, se podría decir, este, lo descubre su hermano. Su hermano descubre que él puede ir a otro lugar, entonces lo sigue. Y las cosas se complican cuando el hermano llega al mundo del espejo porque existen unas criaturas que se llaman goils. Los goils son un tipo de ser fantástico que tienen piel de roca. O sea, tienen su piel está hecha de piedras preciosas. O sea, hay goils de onix, goils de rubíes, goils de esmeraldas, o sea, Amatista y eso, ¿no? ándale, diferentes piedras preciosas. Eh, Como ya les mencioné, las cosas se complican cuando uno de estos goils hiere a su hermano. Lo que pasa cuando te muerde, te hiere Acá, un goil. Cuando te hiere un goil es que es similar a lo que pasa si te mordiera un vampiro, te conviertes en vampiro. Si te muerde un te hombre conviertes lobo, en te un muerdes en... goyle. Ajá, entonces cuando te hiere un goil, poco a poco te vas convirtiendo en un goil. Y la cosa es que ya al convertirte por completo te olvidas de todo lo que eras antes. Entonces ahí está la trama principal del libro, en cómo Jacob trata de salvar a su hermano, de convertirse En en un esto, goyle. porque no solamente lo quiere salvar porque es su hermano, sino porque cuando Will viaja al mundo del espejo, su novia también viaja con él. Mm. Entonces, Jacob, como es el hermano mayor, todo el tiempo ha tenido esta Perdón, gente, gracias. salud, esta necesidad de proteger a su hermano y entonces siempre ha querido lo mejor para él, pues. Eh, bueno, ¿cómo conseguí el libro? Es gracioso porque yo lo conseguí en la última full que se hizo, Uf, en la que en se la hizo UJAT, en el CELE, en el en Centro de nuestra, Enseñanza. es dentro de nuestra universidad. Sí, Centro de Estudios y Lenguas Extranjeras, es el eso. CELE. Este, Pues ahí lo conseguí, estaba yo paseando por los estantes cuando me topé con el de Fondo de Cultura Económica y lo vi y la verdad es que la portada no está tan bonita. A ver, muéstrala. Pero aquí está la portada, miren. Parece una medusa, o es una medusa. No, se supone que este es el hermano que se convierte en Goi, Ah, eso es un goyle. al que hiere, sí, este es más o menos un Goi. Es que se ve raro, la verdad. Entonces algo me hizo voltear el libro y ver la sinopsis. Entonces ahí fue como que empecé a agarrar interés por el libro. Y yo creo que me acuerdo que expresé como mi opinión en voz alta. Dije, oh, wow. Entonces la señora que atendía en el Fondo de Cultura se me quedó viendo y empezó a charlar conmigo, como tratando de convencerme para que yo comprara el libro. Me decía cosas como, ah, sí, ese libro es muy vendido en gentes de tu edad o te va a gustar mucho, o sea, así como si me conociera y Sí, fue un poco raro. estaba Eh, ligando. entonces decidí comprarlo por la sinopsis y aparte porque el libro me costó menos de 200 pesos, entonces dije, es una buena oportunidad. Eh, lo traje a casa, y leí la oportunidad y la verdad es que me encantó. Lo he leído 3 veces y no es que más, y no ha cambiado mi opinión con el libro. Tengo la segunda y la tercera parte que no tengo idea de por qué no he leído. Incluso la última vez que lo leí fue el año pasado, creo, y estuvo en mi top 10 de lecturas. Ah, Breakless. ujú. Bueno, ¿por qué me gusta este libro? Básicamente lo dividí en 4 puntos. El primero es que me gusta mucho que, para empezar, no es un libro que venga de Estados Unidos como lo que normalmente se consume ahorita, ¿no? O lo que se publica ahorita, o más bien lo que se traduce acá. O sea, la mayoría de autores son como estadounidenses, ¿no? La Bueno, autora, sí, sí. no, Yo la creo que autora, pues, perdón, dime. yo creo que yo en mi caso leo como más autores europeos, o es lo que más me ha tocado estar cerca de, pero
no sé si te refieres al hecho de que es lo que está Lo vendiendo que yo más, ¿no? sí, sí, sí. Y lo que yo acostumbro a leer también. Ya. Este, Ah, ok. la autora, como ya les mencioné, pues es alemana. Aparte me gusta mucho que, como les digo, quien escribió el libro es una mujer y que esté narrado desde la perspectiva de un chico, porque Uf, lo que acostumbro leer siempre es una mujer y la protagonista, pues es mujer, el personaje protagonista es mujer. Entonces me gusta mucho eso. Este, también me gusta mucho la creatividad que tuvo al momento de hacer a los personajes. Hay uno en particular que me gusta mucho, es una chica que Jacob conoce en el mundo del espejo, se llama Fuchs. Esta chica Fuchs. es como tú y como yo, o sea, es una persona normal, pero tiene una piel de zorro y cuando se la pone se vuelve un zorro. Entonces eso está muy padre, pues, porque Necesito uno de esos. conserva las características humanas como los sentimientos o el poder hablar, pero pues ella es, la mayoría del tiempo está en esta piel porque está muy acostumbrada a estar ahí, pues se siente muy cómoda. También, pues obviamente este punto no podía faltar porque el mundo fantástico que crea la autora está muy chido, la verdad. Me gusta mucho que combina los cuentos clásicos de hadas que muchos conocemos. Tiene muchos elementos mágicos como cuentos como, no sé, Rapunzel o La Bella y la Bestia. O sea, todos estos cuentos que de alguna manera han estado con nosotros desde nuestra infancia, ¿no? Y que siempre como que nos recuerdan cosas buenas, cosas bonitas. Y siempre es bueno Ya. o nos gusta recordar. Y también, pues, los elementos mágicos de su propia creación. Por ejemplo, hay una parte donde el protagonista usa baba que lo vuelve invisible y tú dices, guácala, pero es muy Rico. ingenioso, Sí, sí, es sí. muy ingenioso. Incluso las consecuencias, es gracioso porque las consecuencias de la baba es que te dejan mareo después de usarla. Entonces, está muy creativo, la verdad. También me gusta mucho la intriga política que maneja el autor en el libro, porque me gusta mucho cuando hay territorios en disputa, hay una guerra, entonces eso como que vuelve hasta cierto punto más real la historia, ¿no? O sea, como que no es muy alejada de la realidad que estamos viviendo. Sí. Eh, y bueno, lo que más me gusta del libro es la relación que tiene Jacob con su hermano. Como que la autora quiso dejar muy en claro que el amor no siempre es un amor entre parejas, pues, eh, un Es el amor romántico, amor de sino hermanos. Ujú. como que la O de familia es familia, muy ¿no? importante. Ajá. Ujú. Pues esos puntos fueron los que más me gustaron del libro y los que me hicieron ver que este libro era una gran sorpresa porque la verdad yo no esperaba que me sorprendiera, era como para pasar el rato y si me gusta bien, si no, pues qué le vamos a hacer. Pues realmente se convirtió en una de mis mejores lecturas De todos los tiempos. de todos los tiempos, sí. Pues bueno, ahí lo tienen, gente. Reckless. De. ¿Quién? Cornelia De, Funk, no, de no, Cornelia Funko. Cornelia Funke. De hecho, ¿sabes qué podríamos hacer? Poner el abajo autor, las. Abajo el. la Ajá, el nombre foto. oh, bueno, Ah, podríamos. Yo me refería al nombre del libro y el autor. Ya veremos. ujú. Ahí nada más para que quede en el archivo del video. Eh, pues bueno, ahí lo tienen. Si alguien está interesado en algo de lo que comentó David, tiene su sello de calidad. Pueden darle una checada a Reckless. No hay ninguna película o algo así, ¿verdad? No, pero la autora es la que también escribió Corazón de Tinta, que de esa sí hay película y de hecho es el libro más conocido de la autora. Ramón, de verdad que no sé por qué Porque no no has lo visto esa conozco. película. Ah, No la sé por qué no has película. visto la película, sí, es muy La voy buena, a la verdad. buscar, la voy a buscar. Te voy a hacer caso y la voy a buscar. A Está ver qué chida. tal. Está bien. Ya es vieja, supongo. Sí, Sí.
Pues bueno, para continuar con este show, gente, vamos a pasar al siguiente y último libro que traigo aquí para hablarles de descubrimiento. Este no es sorpresa, la verdad, en el sentido de que no lo vayan a conocer. Seguramente muchos lo conocen, muchos lo han visto en diferentes versiones. Puede que haya gente que jamás lo haya leído, jamás haya visto ningún tipo de material audiovisual sobre él, pero seguramente han escuchado su nombre. Y es, no se ve porque en mi edición se borró, pero es Sherlock Holmes. Ahí se ve al señor con su pipa. Ahí está. eh, este libro obviamente es de Sir Arthur Conan Doyle. Eh, esta es una edición, este es de editorial, grupo editorial Tomo. ¿Conoces esa editorial? No sé. Editorial Tomo, No, dice. Bueno, esa, ahí lo tienen, esa Editorial Tomo. Este libro está tocho, está un poquito grueso. Son, déjenme ver, son 440 páginas. Pero no es ninguna de las novelas más conocidas de Arthur Conan Doyle, es decir, no es El sabueso de los Baskerville, ni Estudio en Escarlata, creo que se llama otra de las novelas más populares de Conan Doyle. Yo nunca he leído estas novelas, de hecho tengo muchas ganas desde hace bastante tiempo de conseguir Sabueso de los Baskerville porque dicen que es el mejor y tengo muchas ganas precisamente por este libro que tengo aquí. Este libro lo descubrí en el sentido de que yo jamás había leído a Arthur Conan Doyle y tenía como caso contrario al que me sucedió con Verne, la mentalidad de que Conan Doyle escribía de una forma muy pesada, muy aburrida o muy tediosa. Y pues es un prejuicio que uno se forma cuando no sabe. Entonces, me acuerdo que esa vez fui a Sanborns, fui con una amiga que se llama Xenia, una amiga en común que tenemos David y yo, no de la la conozco. universidad. Ah, Hola, ahí está Xenia, si lo ves algún día, David no te conoce. mentira, Eh, sería. fuimos allá a la parte de librería y estaba este libro y no me acuerdo qué otro que yo también quería comprar. Entonces estaba muy indeciso y me estaba Bajo quemando el la misma dinero. estrella. Sí, segurísimo que era bajo la misma estrella. Y yo After. estaba, after, y yo le estaba diciendo a Shenia, oye, ¿cuál compro? No sé, tengo que comprar uno, pero no sé cuál. Y al final me dice, mira, yo tengo ganas de que lea Sherlock Holmes. Entonces, no, perdón, tengo ganas de leer Sherlock Holmes yo. Entonces cómpralo y ya luego me lo prestas. O lo compras, me lo prestas y ya luego te lo doy yo y te digo qué onda. Y ya fue que Shane me convenció y lo compré. Este libro forma parte de una colección de los relatos más populares de Arthur Conan Doyle. No sé si abarqué todos, pero es una colección larguísima. Es como así de libros, es muchísimo. Estos están muy grandotes, son como 6 o 7 libros, que de hecho tengo intención de conseguirlos eventualmente. Entonces mi sorpresa fue cuando empecé a leer los relatos de Conan Doyle y me di cuenta de que su estilo es muy sencillo, sencillo en el sentido de que es fácil de abordar. Tiene una prosa bastante amena y la verdad es que es, digamos, utiliza un repertorio de palabras bastante amplio, pero nada tan descabellado, no es tan rebuscado al momento de utilizar términos ni palabras raras, ¿no? Así que cuando lo empecé a leer fue como que me atrapó. Lo leí el año pasado y empecé, de hecho fue mi primer libro del año, creo si no me equivoco, y se me fue como agua, porque es un libro muy entretenido, es muy padre y normalmente lo que te recomiendan cuando compras un libro de cuentos o de relatos es que leas uno, descanses un tiempo, leas otra cosa y luego sigas con el otro, ¿no? Con el segundo relato. Sin embargo, con este libro en particular, yo me lo aventé de corrido. Me gustó tanto, tanto, tanto el estilo y la manera de narrar el misterio, la incógnita y los personajes que te mete Conan Doyle, que no pude parar. Y me leí todas las historias de corrido. Eh, pues para quienes no sepan y vivan debajo de una piedra, Sherlock Holmes es el detective más famoso de la historia de la Inglaterra antigua y principalmente es famoso y es, digamos, muy eficiente al momento de resolver los crímenes por su capacidad deductiva. Él utiliza mucho el razonamiento lógico. Sherlock Holmes es un personaje muy particular
y se hizo famoso principalmente por su manera de resolver los casos, pues él utiliza un razonamiento lógico y deductivo muy singular, en el sentido de que analiza todo con un detalle tan minúsculo y tan meticuloso que a veces el lector sí se rasca la cabeza y dice, ay, güey, es una persona muy inteligente, es una persona muy culta, sabe muchas cosas, sabe de historia, sabe de química, sabe de biología, de hecho, él practica química, si no mal recuerdo, Sherlock Holmes hace química en su casa, que comparte con... Ah, no, eso lo estoy mezclando con la serie. Es que la serie de Sherlock viven juntos, pero él hace química en su casa, hace experimentos y trabaja en conjunto con el doctor Watson. De hecho, la mayor parte, si no es que todos los relatos que están aquí, son narrados desde la perspectiva de Watson. De modo que uno como espectador pueda ponerse en su lugar y este nos transmita la misma sensación de no saber hasta qué punto es tan inteligente Sherlock, porque a veces sus deducciones salen a relucir cuando ya está a punto de quedarse cerrado el caso, cuando ya parece que no hay ninguna solución, y de repente él encuentra algo, un detalle que todos estaban dando por ignorado, y hace que el caso siga y la investigación pueda avanzar y eventualmente la resuelva. Hay muchos casos muy raros, muy raros, desde robos de diamantes que terminan en el estómago de un pavo hasta Sherlock Holmes disfrazándose de mujer. Si quieren leer, ¿cuál sería? Novela policíaca, vamos a llamarla así, o novela de resolver casos, de thrillers, no, de thriller no, pero sí novela policíaca un poco diluida en cuanto a temas serios, porque hay mucho humor, hay bastante humor de hecho de parte de Arthur Conan Doyle. Y es curioso porque de hecho la historia detrás de Sherlock es interesante, porque pues este señor, Conan Doyle, el autor, era médico, y él trabajaba en un consultorio en el que no le llegaba tanta clientela. Entonces, en sus ratos muertos, cuando no tenía nada que hacer, se inventó a este personaje y empezó a escribir sus novelas y las historias en estos momentos en los que no había nada que hacer. Y de repente salió como espuma y se volvió increíblemente popular. Y llegó a un punto en el que él mismo se cansó de su propia obra, de su propio personaje. Y bueno, hay unas cositas por ahí como que lo mató de repente y luego lo revivió porque a la gente no le gustó y se empezaron a quejar. Tiene su historia interesante por ahí, el personaje y el autor. Así que, pues ahí lo tienen. Sherlock Holmes es una lectura bastante amena, bastante agradable y se lee rápido, por lo menos estos relatos, y son muy divertidos, son muy interesantes. Hay un relato, déjame ver si encuentro el nombre, creo que es el... No me acuerdo, la neta no me acuerdo, ahí les fallo, perdón. Pero hay un relato que transmite mucha tensión. De hecho, yo diría que ese es mi relato favorito, sin contar uno que transcurre en Navidad, que involucra un pavo y unos diamantes, porque ese es muy divertido. Ese relato es muy divertido, es muy gracioso. Y ahí se me hace que saca sus dotes de comedia Conan Doyle, pero este que les digo que transcurre en una casa que involucra una serpiente y una persona que tiene miedo de ser asesinada y los llama a Sherlock y a Watson para que lo vayan a cuidar y traten de resolver el misterio porque sabe que alguien lo está tratando de asesinar. Todo lo que sucede en esa casa, por el ambiente que es de noche, que está todo turbio, es alejado de toda la ciudad, es muy padre. La ambientación que se crea ahí es genial. Y pues bueno, ahí lo tienen, las aventuras de Sherlock Holmes. Entonces, creo que eso sería todo de mi parte. No sé si David quiere agregar algo más antes de que pasemos a la sección de las despedidas. No, nada más que lo voy a agregar a mi lista. Ok, excelente. La verdad es muy bueno. Así que,
sí, yo creo que sin nada más que agregar para esta sección, vámonos a la de las despedidas. Y bueno, gente, ya estamos de vuelta con la sección final de este programa que es Salto de Página, el episodio número 2. Nuestros descubrimientos literarios, o creo que se va a llamar nada más descubrimientos literarios para no hacerlo tan largo. Entonces yo no me quiero despedir sin antes agradecerles a ustedes que se hayan mantenido en sintonía con nosotros hasta el final del programa, si es que así fue, y si no, pues ni modo, ojalá que puedan regresar después y terminar el programa, y si no, pues no hay problema. También me gustaría hacerles una atenta invitación. Si ustedes tienen alguna recomendación que nos quieran hacer, como ya les dije en el principio, o quieran hacer algún comentario, alguna anotación o alguna aclaración si nosotros nos equivocamos en algún dato o alguna cosa que hayamos mencionado por ahí, sobre todo yo que luego menciono cosas históricas, así que se los agradecería mucho también para que se enriquezca este programa y que empecemos a crear una comunidad. Y si no, pues por lo menos que ahí quede en el archivo. Y si en algún momento lo escuchen en el futuro, adelante, siéntanse libres de comentar. Esto va a quedar ahí subido para toda la vida hasta que deje de existir YouTube. Y pues igual si quieren hacer alguna sugerencia para algún tema que les llame la atención o una recomendación, ya les dije, es bienvenida. No se sientan cohibidos, no se preocupen, no mordemos. Y pues yo creo que antes de pasar a las recomendaciones, no sé si David, tú quieras agregar algo más. No, que nos cuenten si han leído alguno de los libros que, de los que hablamos. Ándale, cuéntenos si ya leyeron a Arthur Conan Doyle, si ya leyeron a Claudia Funke. No, Carolina. Cornelia, Cornelia. Cornelia. Si ya leyeron a Cornelia Funke, o si ya leyeron Reckless, si ya leyeron El Pacto de la Hoguera, que lo dudo mucho. Sin embargo, ahí lo tienen. Cuéntenos también sus experiencias, sus descubrimientos literarios, si tienen alguna historia interesante por ahí que quieran hacernos saber o que quieran plasmar en algún comentario, adelante. Son bienvenidos. Y bueno, antes, no sé si tengas alguna recomendación tú, David. Esta vez no, no tengo ninguna recomendación. ¿No hay recomendación? Pues no hay problema. Y bueno, esta recomendación que les quiero hacer va de la mano con Sherlock Holmes. Si se quedaron con ganas de más, si ya leyeron este librote que les digo aquí o algunos de los otros compendios, está también este que les voy a mencionar que se llama Tras la Pista, Historias de Misterio. Este es de Editores Mexicanos Unidos. De hecho, esta editorial tiene ediciones muy económicas, muy baratas. Son algo feas sus portadas y sus ediciones, pero por lo mismo son accesibles y son económicas. De hecho, tengo una edición allá de Un Mundo Feliz que está horrible, horrible, que parece que nada más agarraron la imagen de Google, copiar y pegar así la primera que se les ocurrió y esa es tu portada. Pero Tras la Pista tiene el relato de El hombre de los relojes, El cazador de escarabajos, El pectoral del sacerdote judío y el tren especial desaparecido. Por si a alguien le interesa la premisa de alguna de estas que haya leído por ahí, estas son las que contiene esta edición. Son 4 relatos muy entretenidos. Este librito te lo lees en una tarde. Está delgadito. Es muy divertido también. Tiene misterios muy interesantes. No me gustan tanto como los de esta colección de aquí, pero están bien, están muy padres. Y si quieres leer algo más ligero que estos que vienen acá, es completamente recomendable. Así que yo creo que eso sería todo. Entonces, yo soy su anfitrión, Pilingo388, y me encuentro de nuevo con mi compañero David Esteban. Y sin nada más que agregar, creo que nos despedimos hasta el siguiente episodio de Salto de Página. Nos vemos, gente.